Entonces, hoy vamos a ver esas otras dos estructuras que son el ciclo mientras y el ciclo repetir. El ciclo, como ustedes saben, la gracia de un ciclo es que permita repetir una sección de código, una sección de instrucciones, mientras se cumplan ciertas condiciones. La vez pasada habíamos hablado del ciclo para. En el ciclo para habíamos definido que cuando decimos ciclo para, se dice así porque es para una variable que toma valores entre un límite inferior y un límite superior, repita esta sección. ¿Ok? Entonces de ahí viene el nombre para. En el ciclo mientras es otro tipo de ciclo que se valida según una condición. No estamos hablando necesariamente de un contador desde un inicio hasta un final, sino que él se va a quedar repitiendo las instrucciones siempre mientras se cumpla una condición. Esa condición generalmente se toma por una variable. La forma más fácil de ver si se cumplen o no ciertas condiciones es identificarlo a través de una variable que ustedes pueden definir. Es decir, que cada vez que se repite el código puede haber algunas variables o específicamente una variable de control que va a ir cambiando. Cuando esa variable va cambiando, llegará un momento en que cumple cierta condición y en ese evento llega y se sale. ¿Sí? Es decir, por eso se llama así, mientras cumpla o no cumpla una condición que nosotros hemos definido previamente, aquí a priori, él se queda haciendo este ciclo. Cuando se cumple esa condición, se sale del proceso. En este caso, la condición es que una variable que va a ir incrementando de uno en uno sea menor que 10. Cuando sea igual a mayor a 10, se sale del proceso. ¿Okay? De esa forma nosotros podemos hacer aquí colocar las instrucciones de código y ver qué es lo que está pasando para controlar precisamente esa condición. Ahora, una de las formas en las que esta condición puede variar es por medio de un contador. Y aquí introducimos este concepto de contador. El contador, como su nombre lo indica, hace referencia a una variable que va cambiando su valor conforme se vaya contando, se vaya cuantificando el número de repeticiones. Entonces, digamos, si la variable i comienza en 0, en este caso, miren que nosotros vamos a colocar, cada vez que se repita va a llegar 0 más 1, esto es 1. Pero la próxima vez que va a repetir, ¿y en qué valor quedó? En 1. Entonces, 1 se le suma 1 aquí y la, la i anterior más 1 me da 2. Es decir, que aquí ya tiene un valor de 2. Así que cuando se va a repetir, a la tercera él llega y se pregunta, ¿en qué venía? En 2. 2 más 1, 3. Y ahora la i queda con ese nuevo valor de 3. Es decir, que se va contando lo que va pasando aquí. Aquí miremos que lo que pasa es que mientras i sea menor o igual a 10, esto se sigue repitiendo. Como esto va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuando llegue a ser 10, miren, veamos que aquí le puse menor o igual, o sea que como ya se cumple la condición, entonces él ya no entra por aquí, sino que se va por acá, por el lado falso, y se va, fin del proceso. ¿Ok? Por supuesto que en esta línea roja yo puedo colocar instrucciones. Aquí puede seguir el código. Es decir, el código venía por aquí, se queda dando vueltas aquí hasta que se cumpla la condición. Cuando se cumple se sale y continúa con el código. En este caso, pues ya llega al final para este ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el ciclo mientras. Y observemos también que existe esta noción de contador. Esto es interesante que ustedes lo tengan en cuenta porque
va a haber necesidad en varios códigos de que ustedes vayan llevando precisamente ese control, ese conteo de las situaciones que van pasando. Y esto no necesariamente va a ir subiendo de uno en uno, sino que a veces aquí uno puede colocar instrucciones que haga que este contador suba a otro valor, haya un cambio brusco de este valor, ¿ya? Eso lo podemos ver. ¿Cómo se puede dar? Pues si aquí yo tengo instrucciones, tengo unos condicionales internos, etcétera, etcétera, entonces esto va a cambiar en forma diferente. Es lo que quiero que tengan conciencia. Es más, yo en algún momento le puedo decir, puedo forzar a que esta variable, si se va por un condicional, le digo, haga que i igual a 10. Entonces él venía 1, 2, 3 y yo, si se cumple una condición, lo forzo a que se haga 10. Entonces ahí ya solo me hace 3 vueltas y yo lo forzo a que se haga 10 y entonces de esa forma estoy forzando a que se salga del ciclo. No sé si es claro esa parte, pero ahora en la programación lo vamos a hacer. Y de igual forma, tenemos el ciclo repetir, que creo que tenemos aquí una inconsistencia con el dibujo, pero no sé por qué pasó. Entonces, permítanme, yo lo voy a hacer de una vez. Permítanme. Coloco el gráfico correcto. Ahí están viendo mi pantalla de PCI o el PowerPoint. PowerPoint. Ahí ya, perfecto, entonces. Pues estamos aquí a repetir. Y tenemos entonces el ciclo repetir, que como su nombre lo indica, bueno, este es un nombre que se le coloca más bien en PCInt, ¿no? En general, miren que los ciclos siempre repiten, el ciclo para y el ciclo while. Pero entonces este se llama repetir en la medida de que repite una secuencia de secciones hasta que se cumpla una condición lógica. Y puede depender de un contador como el while. Pero veamos la diferencia con el while. Miren lo que pasa aquí con el ciclo while. Primero tenemos la condición, siempre entra, se valida la condición y él va a estar haciendo ese ciclo hasta que se cumpla la condición y se sale. En el caso de acá, ¿qué diferencia ven? ¿Quién me dice? O sea, como que viene empezando como desde el proceso, desde antes de la condición. No. Sí, aquí cambia, correcto. En el ciclo de repetir, la primera vez entra sin preguntarle a nadie. Al final pregunta, ¿se modificó? Lo que yo tenía que se modificó, o la variable o lo que yo estoy utilizando en este caso, un contador, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, si no se ha cumplido, él miren, por la sección de falso, se devuelve, se devuelve. Pero cuando él llega a que esa condición se cumpla por el verdadero, entonces se sale. En el caso del mientras, miremos que es cuando la condición es verdadera, sigue en el proceso, mientras que cuando se hace falsa, sale. Entonces es un ciclo complementario al while, lo podemos entender como un while también, solo que la condición se valida al final, ¿ok? Y también se valida aquí las repeticiones por el lado verdadero en el while. Y en el repetir la condición se valida por el falso.
O sea, todavía no se cumple, siga, 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 hasta que se cumpla. Pero si ustedes se dan cuenta en lógica, esto, esto del falso o verdadero, básicamente, en este sentido, se maneja igual. Por eso algunas personas también le llaman ciclo mientras a este, solo que es un mientras que comienza con la condición inicial acá y otro que toma la condición, la toma como condición al final del ciclo. De todas formas, estos dos ciclos tienen la particularidad de que dependen de una condición lógica. En este caso, la condición lógica que yo elegí en el ejemplo es i igual a 10, pero aquí puede haber una condición lógica más compleja. ¿Ok? Entonces, veamos simplemente la diferencia así en el gráfico, es que en el while validamos la condición y se va por el verdadero y cuando se cumple la falsa se sale. Y en este caso, hacemos la función, validamos al final, mientras sea falsa se mantiene, perdón, y cuando es verdadera entonces se sale del proceso. Pero si nos damos cuenta es lo mismo. Estamos haciendo unas repeticiones de un código y cuando se cumpla la condición que nosotros queremos, como la hayamos definido, se sale. En ese caso no nos importa si es falso o verdadero, porque depende qué es lo que nosotros queremos colocar como falso y verdadero. ¿Ok? Entonces, quiero explicarles ese para que veamos que es prácticamente lo mismo. Y ahora sí nos vamos a pasar al PCInt. Al igual que como yo les había dejado ese ejemplo del ciclo para, tenemos en el ciclo while, miren, vamos, o sea, lo que vamos a hacer aquí es simplemente probar la función, nada más. Entonces yo ya lo había hecho previamente aquí, había tomado el ciclo while de acá. El ciclo while o ciclo mientras lo encuentran aquí en la barra de comandos y pueden depositar directamente aquí el código y aquí lo modifican. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a hacer acá por fuera del fin proceso para que se den cuenta qué era lo que tenía. Observemos que el ciclo mientras, ustedes le dan clic aquí y entonces tendríamos, observen, mientras es lo que yo tengo y termina con un fin mientras. El mientras para iniciar y el fin mientras para finalizar. Aquí tenemos una expresión lógica, que en mi expresión lógica yo tomé esta condición, mientras que hice a menor o igual a 10, y que es una variable. ¿Hay que inicializarla? Sí, generalmente, pero nosotros configuramos, recuerden el PCInt, para que nos deje utilizar variables no definidas. Después vamos a ver cómo definir previamente y por qué definir las variables. ¿Ok? Entonces, mientras esta expresión lógica se cumpla, vamos a hacer una secuencia de acciones. Recuerden que según el mientras, tenemos la condición al comienzo, ¿sí? Y luego las instrucciones. Entonces observemos, veamos que tenemos la condición primero y, y la secuencia de acciones va aquí. ¿Qué secuencias de acciones puse? Esta de aquí. Simplemente escribir hola, coma, y la variable, que me escriba la variable. Hasta allí, lo que vamos haciendo es que me escriba, si la primera vez esto es 0, en este caso, que no estamos definiendo, él va a partir de 0. ¿Ok? En este caso vamos a escribir como hola 0. Luego, lo que estamos haciendo aquí es modificar el contador. En ese caso, tenemos 0. Después de que hace la instrucción, hace 0 más 1, 1. Es decir, que I ya toma el valor de 1. Y va y valida. 1 es menor que 10, sí, vuelve y se mete. Luego me hace 2. Escribe y me hace esto 2. 2 menor que 10, sí, vuelve y se mete, vuelve y se mete, vuelve y se mete. Cuando ya llega a 9, viene aquí, escribe, hola 9, suma y me da I, que es igual a 9 más 1, es decir, 10. Él vuelve y se pregunta acá, y ya encontramos que 10 es igual a 10, por lo tanto ya no me escribe lo que queríamos aquí, sino que se sale.
Y aquí llega el fin del proceso. ¿Ok? Entonces, así está. Les había puesto una nota aquí y ahora les dejo el ejemplo para que ustedes lo vean allí en Classroom. ¿Qué es lo que hace entonces este código? ¿Quién me dice qué hace? Lo que hace es repetir 10 veces la palabra hola. Más un número. Escribe hola 10 veces. Pero la pregunta es, la vez pasada hicimos un ciclo para, que no sé si lo tenemos por aquí. Era similar al que tenemos aquí, que nos escribía, ¿recuerda? Que hicimos de 0 a 1, de 0 a 10 con paso de 1, que escriba hola, hola 1, hola 2, hola 3, hola 4. Es un código que utilizando el ciclo para me hacía lo mismo. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Que me está dando exactamente lo mismo que yo podía hacer con el ciclo para. Pero resulta que en este ejercicio yo ya no necesito definir dos límites. Pues no necesito como tal definir dos límites. Adicionalmente, en el ciclo para, él va a estar, si yo había definido en este ejemplo, recuerden que él iba desde N1 hasta N2, él empezaba en N1 y hasta que termine en N2, ahí va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta llegar a N2. Hasta que I llegue a N2. ¿Ok? Por supuesto que yo dentro del código si yo quiero terminar más rápido las repeticiones, llega en algún momento donde yo puedo decir, ahí le asigno N2. Entonces, en algún momento que cumpla una condición, ahí le asigno N2 y se me sale. ¿Ok? Pero en el ciclo while ya tiene esta condición previa desde el inicio. Él siempre analiza esa condición. No hace por sí mismo un conteo, sino que evalúa una condición. ¿Sí está claro, muchachos? Este contador que yo pongo es un contador adicional. Entonces tiene unas ventajas, o bueno, tiene una diferencia clave, y es que él no tiene un contador, el ciclo mientras. El ciclo para tiene un contador como tal incluido. Pero el ciclo para no tiene una condición como tal para acabar. La condición nosotros la metemos acá, en las líneas de código. While es lo contrario, no tiene contador, pero sí tiene una condición. ¿Ok? Pero si ustedes quieren, hay problemas que los pueden resolver con ciclo para y ciclo while, y nos da lo mismo. Básicamente nos daría lo mismo. Ya depende de ustedes qué quieren colocar y qué piensan ustedes que es más eficiente a la hora de escribir el código. Porque si tienen que meter un contador, muchas veces uno se pregunta, no, utilizo un ciclo para. Pero si tengo un ciclo para o tengo una repetición y todo depende de una condición, no depende de un conteo de 1 a 10, de 1 a 5, sino que depende más de una condición que del contador, me voy por el while. ¿Listo? Entonces son formas en las que tenemos de interpretar el código, pero es otro código en particular. Sin embargo, también podemos hacerlo de la otra forma, porque vimos que el ciclo mientras es el mismo ciclo repetir. Pero ahora vamos a ver, mire, veamos que en este ejemplo tenemos el ciclo repetir, que se los voy a dejar ahorita. Entonces, lo que tenemos, esto lo tenemos que cerrar. Y el ciclo repetir lo encuentran aquí. Observen el código acá, observen el mientras. Tiene la condición y luego la secuencia de acciones. En el repetir tenemos la secuencia de acciones y luego la condición. Veamos en código, veamos lo que pasa. La estructura la voy a poner fuera del proceso para que ustedes la vean.
repetir. Entonces me dice, repetir secuencia de acciones hasta que se cumpla la expresión lógica. En el ciclo while era, mientras se dé una expresión lógica, haga esto, y luego una secuencia de acciones. Entonces, podemos decir que el ciclo repetir y el ciclo while son análogos, solo que cambia el orden de la condición. Y ahora ellos dos podemos decir que son primos más cercanos, digamos así. Y de todas formas, estos dos son primos con el ciclo para. Con la diferencia que en el ciclo para me voy más bien por el contador que él tiene y sigo con mis acciones, mientras que ellos dos dan privilegio a la acción, ellos dos dan privilegio, el ciclo while y el ciclo repetir, a la condición lógica. Ahora veamos este ciclo, ¿qué es lo que pasa? Y te voy a quitar esto. Y observemos que hace el ciclo repetir. Dice, escribir hola, 1, amplía un contador, suma, aquí aumenta un contador. En este caso me suma de 0, que comienza esto, a 1. Entonces, él se pregunta, ¿hasta qué igual a 10? ¿1 es igual a 10? No. Entonces vuelve y repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega a 9, dice 9 más 1, 10. ¿10 es igual a 10? Sí, ahí se sale. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este problema? ¿Qué hace este código? Resuelve el mismo problema. Resuelve el problema de escribir hola 10 veces, al igual que con el ciclo para, con el ciclo while. Pero es una forma de entenderlo diferente. Cuando ustedes ya están resolviendo los problemas, se van a dar cuenta que dicen, ah, no, mejor es colocar la condición en este problema al final. Entonces es un ciclo repetir. Si la quieren colocar adelante, la condición es un ciclo while. Y si no quieren colocar ese contador, sino que simplemente es contar el número de veces, entonces utilizan el ciclo para. ¿Ok? Con esas aclaraciones, espero que quede claro cómo utilizar estos ciclos. ¿Listo? Entonces, por el momento, como explicación y como parte del video, lo vamos a dejar hasta allí, pero les voy a explicar algunas notaciones sobre los ejercicios que dejé. ¿Listo? Y de pronto vamos a tratar de hacer uno.